Hola, todo es diseño. La investigación en el diseño gráfico es importante para conocer más acerca de esta profesión, establecer teorías a partir de nuevas tendencias y obtener información actualizada que nos permita generar soluciones más acertadas tanto en el ámbito educativo como profesional. Aquí te presentamos una charla con Karina Ramírez, especialista en el área, quien nos habla más acerca de este tema. Vamos a escucharla. ¿Por qué es importante la investigación en el diseño? ¿Por qué es importante hacer investigación en diseño? A mí me parece que investigar en diseño nos permite como borrar estos límites que hay entre la investigación, la profesionalización y la enseñanza. En primer lugar eso, ¿no? El promover la generación de conocimiento a través del diseño, reflexionar sobre la construcción de nosotros mismos, ¿no? De nuestra identidad como diseñadores. Me parece que es muy importante llevar a la sociedad. Una parte muy importante de investigar es difundir también lo que hacemos, ¿no? Nuestros resultados. Entonces, llevarle a la sociedad qué es lo que hacemos, además de diseñar o de solo crear una imagen, como es esta idea muy general. Creo que llevar nuestro trabajo a través de la investigación es de lo más importante que podemos hacer, porque nos permite consolidarnos y consolidar la disciplina. Entonces, entre dar a conocer qué hacemos, qué somos, por qué somos importantes, y borrar estos límites entre la investigación, la profesionalización y la enseñanza. Me parece eso es como lo primordial o lo más importante al momento de hacer investigación. Cierto, muy importante esto que comentas de borrar esos límites, ¿no? Que no se crea que solamente se produce, ¿no? O sea, el diseño como tal, o sea, lo que es lo visual y demás, sino que haya un fondo, ¿no? Que fundamenta el diseño, que también le da pues esas teorías, ¿no? A partir de las cuales también te puedes pues tomar para fundamentar lo que estás haciendo, ¿no? Entonces sí. Sí, claro, y parece que es algo muy difícil porque decimos investigar. Entonces parece que es como muy complicado o muy trabajoso, tedioso, pero realmente siempre hacemos investigación cuando diseñamos y es parte de nuestro quehacer que tal vez lo hacemos de manera inconsciente, pero hasta el momento de crear un brief estamos haciendo una especie de investigación. Entonces siempre está presente. Definitivo. Siempre hacemos investigación. Lo único que, como tú dices, no es consciente, no somos conscientes, ¿no? Como tal. Y luego también la importancia de seguir creando conocimiento sobre el diseño, ¿no? Que no nos quedemos con las teorías de hace tiempo, sino que sigue, o sea, evolucionando, transformándose, ¿no? Sí, y es que además el diseño es una disciplina como muy cambiante. Entonces, como lo conocíamos en el tal vez 68, creo que es cuando se imparte por primera vez en México, no podemos hablar de ese mismo diseño gráfico a lo que se hace actualmente. Entonces, si no estamos en constante evolución nosotros también como diseñadores o como constructores de conocimiento, pues nos quedaríamos estancados, ¿no? Hay que estar como muy constantes en la adquisición o generación de información. Entonces, creo que tenemos que cambiar conforme cambia también la sociedad. Claro, es una transformación, ¿no? De todo el conjunto. ¿Y Exacto. cuáles son las etapas del proceso de investigación? Bueno, en lo personal, no tengo como el mismo proceso siempre. Es algo muy similar, me parece, al proceso creativo de cualquier diseñador.
me gusta siempre partir de un problema. Siempre estoy buscando como, ¿qué falta? Me gusta hacerme muchas preguntas y entonces cuando me doy cuenta que estas preguntas no las encuentro en un libro, o sea, como esta respuesta no está en un libro, o si busco en Google la pregunta no me da la respuesta como usualmente sucede, ahí me doy cuenta que es bueno empezar una investigación. Es como, esa es mi primera etapa, cuando hay un vacío de conocimiento, cuando me doy cuenta que no encuentro la respuesta, o que tal vez no la que yo quiero, pero la que me permite profundizar más sobre ese problema que quiero conocer, ahí es cuando arranco. Y después sigo a esta etapa como de información, todo lo que pueda encontrar para entonces estar segura de dónde está el vacío y cómo puedo abordarlo. Después de ahí ya me voy a esta parte de, bueno, ¿cómo lo voy a abordar? Necesito dialogar con qué personas o con qué teorías o a partir de qué procesos. Y después manos a la obra. Algo que me gusta mucho es que la investigación es un proceso bien incierto. Entonces, nunca sé a dónde me va a llevar y aunque yo plasme una metodología, me gusta tener esta flexibilidad de poder irme en cualquier momento a otro lado. Entonces me dejo llevar mucho por a donde me vaya guiando el mismo proceso de conocimiento y ya después sí me gusta decir hasta aquí, ¿no? Y a partir de ahí ya construyo mis conclusiones y como mencionaba, una parte muy importante es comunicación, la comunicación de esos hallazgos, porque si uno no lo difunde, ya sea en un congreso o a través de alguna publicación, algún video, lo que sea, no sirve de nada que uno se guarde para uno solo, ¿no? Entonces, eso también es una etapa muy importante de la investigación, ¿no? La difusión de, y a partir de ahí puedo seguir la investigación o puedo cambiar un poquito de tema o puedo descubrir, porque además eso me permite tener retroalimentación, ¿no? La difusión. Entonces, a través de congresos, seminarios, tengo retroalimentación y complemento con otras teorías o con otros procesos que tal vez no había encontrado antes. Y entonces es como una bola de nieve, ¿no? Parto de ahí, después voy girando un poco, pero al mismo tiempo va creciendo el proyecto, encuentro otras visiones y voy complementando. Y entonces el proyecto tiene como sus puntos en donde concluye ciertas partes, pero al mismo tiempo siempre va creciendo. Entonces es más o menos el proceso que yo sigo, que creo que es bastante similar al proceso de diseño, a un proceso creativo de diseño, pero ya nos dirán algunos diseñadores. Sí, fíjate qué importante esto que tú mencionas sobre encontrar esos vacíos, ¿no? Esos vacíos de conocimiento, el indagar sobre lo que existe y o sea, el ser consciente de que hay cosas que quizá por el momento no tienen una respuesta, entonces hay que investigar para poder obtenerla. Entonces, eso me parece súper interesante de lo que has mencionado y sobre todo también esta difusión de ese conocimiento, de esos hallazgos que se tienen, ¿no? A partir de la investigación y que pues otras personas puedan conocerlo también, ¿no? Claro, y Sí. me parece una parte bien importante es la humildad que uno tenga, ¿no? Primero al aceptar que desconoces algo para comenzar el proyecto de investigación y poder decir, bueno, desde el diseño tal vez no puedo encontrar respuestas, pero me puedo apoyar con otras áreas del conocimiento, con otros compañeros, con otros colegas y también trabajar en conjunto. Me parece eso es muy importante. Sí, definitivo. O sea, porque luego a veces sí, no quieres decir que no sabes, ¿no? Y dices, no, o sea, también es válido y es lo totalmente normal, ¿verdad? Que haya cosas que no se sepan y que a partir de ahí es que surge esta necesidad de investigar, ¿no? Sí, así es.
Definitivo. Y de esto, precisamente lo que mencionabas sobre estas metodologías ya más pues más cerca, ¿no? Del diseño, según tu perspectiva, ¿no? ¿Qué metodologías de investigación se adaptan más a los procesos de diseño? Me parece que toda la parte cualitativa, enfocándome mucho en las técnicas dialógicas, ¿no? Como decíamos, la comunicación, el diseño es mucho comunicación, ¿no? Y ponernos en común con la sociedad, y tenemos que atender códigos culturales, entre otras cosas. Entonces, cualquier proceso, cualquier metodología en la que se incluya el diálogo, me parece que es la más adecuada. Más allá de saber cuántas cosas hay, que también sirve, ¿no? Todo sirve, es, bueno, de esas, de cuánto hay, cómo es, ¿no? El poder, por ejemplo, a mí me gusta mucho la etnografía, el sumergirte al contexto al cual estás diseñando, por ejemplo, o en el cual estás investigando, creo que es también muy enriquecedor, porque ya no lo ves desde afuera, ¿no? Sino que te vuelves parte del problema y comprendes cómo es que se viven diversas situaciones y desde dónde puedes aportar, tal vez no digamos a solucionar como tal, porque tampoco es, me parece a mí, nuestra responsabilidad como diseñadores solucionar un problema de raíz, pero en el momento en el que ya lo estamos dando a conocer, ya creo que estamos cumpliendo como una gran responsabilidad. Y entonces, bueno, conocer bien el problema, darlo a conocer, y eso va a permitir soluciones o otras maneras de abordar las problemáticas. Pero si uno no está inmerso pues va a ser muy complicado. Tal vez la propuesta que hagas o la solución que hagas no va a ser la más pertinente, porque va a estar hecha desde ojos muy ajenos. Entonces creo que cualquier técnica que nos permita dialogar y estar como muy inmersos en el contexto al que vamos a diseñar o con el que vamos a trabajar, creo que eso es como lo más importante. Tener un contacto estrecho, ¿verdad? Pues con ese ambiente, con ese contexto del diseño, de los diseñadores en general, ¿no? Para también conocer de cerca, pues, las situaciones y bueno, también quizá tenerlo en la práctica, ¿no? Y bueno, dentro de esto, ¿qué conocimientos consideras tú, verdad, que se deben tener para realizar investigación en el diseño? Más que conocimiento, yo creo que son las ganas, porque cualquiera podría hacer investigación, ¿no? Solo necesitas saber leer. Es como de conocimiento, dominar la lectura. Entonces son las ganas de querer investigar. Uno se hace investigador no porque tiene un grado académico, sino porque hace investigación. Entonces, creo que lo que uno necesita es la inquietud de construir conocimiento, de la incertidumbre de pronto en ciertos acontecimientos que te llevan como a querer saber más. Entonces creo que ya teniendo como esta espinita de querer saber, eso es lo que nos va a servir, lo que nos va a ayudar y lo que nos mueve a investigar, ¿no? Más allá de qué necesitas saber, es, creo yo, el deseo, la inquietud de generar conocimiento. Tener ese gusto, ¿verdad? De, como tú lo dices, ¿no? De querer saber más, de querer conocer, porque sí, o sea, te tiene que mover, ¿no? Es como algo que uno siente así como que, ay, es que yo quiero saber de esto, ¿no? Y te involucras tanto hasta que ya, pues, logras tu investigación, ¿no? Sí, y es un trabajo muy laborioso, porque sí, o sea, sí es mucho trabajo,
muy apasionante también, te llena mucho el hacer investigación. Y lo que yo tal vez recomendaría es empezar por una problemática o por una temática que a uno le guste, porque entonces eso te va a ayudar a querer buscar más información, a querer preguntar a más gente, a empezar a atar cabos entre lo que lees, lo que escuchas, lo que ves. Entonces creo que eso es como muy, muy importante, el querer realmente echarte el clavado al mar de información, y poder leerlo, disfrutarlo, todo eso. O sea, sí es trabajo que se disfruta muchísimo, es cansado, sí, pero al final es muy gratificante también. Es cierto, da muchas satisfacciones y es como bien dices, tienes que, bueno, sería como una recomendación, ¿no? Para iniciar una investigación, pues tiene que ser un tema que te guste, que te apasione, ¿no? Para poder involucrarte más en ello. Así es, Sí, sí, es así es. algo que yo recomendaría, ¿no? Porque de pronto, si son temas que a uno no le interesa tanto, puede ser abrumador o aburrido, no te despierta tanto interés. En cambio, si es algo que te gusta, pues ahí vas a estar. Sí, por el propio, la misma motivación, ¿no? Que ya tienes, el propio interés, pues ya te lleva en ese Así. camino. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Oye, y bueno, ¿puedes platicarnos sobre algunos proyectos de investigación que tú hayas realizado? Sí, mira, eh, mi línea de investigación es discurso, identidad y formación en el diseño gráfico. Hasta hace unos meses estuve trabajando un proyecto de sistematización y análisis de la producción académica en diseño gráfico en México. Lo que hacía en este proyecto es primero ubicar quiénes hacen investigación. De pronto, eh, encontrar referentes teóricos en diseño gráfico puede ser complicado, o a menos a mí me pasó cuando estudié la maestría ya hace varios, bastantes años. Poquito, poquito. Entonces era complicado como encontrar estos referentes teóricos, y me di cuenta, bueno, alguna vez leí que esto se debía a que no había, ¿no?, referentes teóricos, pero yo sabía que en algún lugar estaban, y con este proyecto me di cuenta de que sí hay muchísimos muy buenos, pero una característica que tenemos como diseñadores gráficos o como investigadores en diseño gráfico es que podemos dialogar con muchas áreas de conocimiento. Entonces, estos trabajos de investigación no estaban solamente en las revistas de diseño, sino que estaban en revistas de innovación educativa, de psicología, de cultura, de análisis del discurso, de otras áreas. Entonces eso lo hacía como muy complicado de encontrar. Así que en este proyecto ubiqué primeramente a los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, sus perfiles, su producción académica, y entonces los sistematicé, e hice un análisis de su producción académica, ¿no? Como para saber con qué otras áreas del conocimiento trabajan o qué opinan de lo que es el diseño gráfico, hacia dónde va, cómo se enseña, etcétera, ¿no? Eso lo estuve trabajando bastante tiempo también durante mi doctorado. Cuando finalicé todavía me dio muchísimo material para seguir trabajando. Y ahora estoy empezando un proyecto que tiene el mismo corte, va en la misma línea, pero estoy agregando algunos otros temas que van complementando. Y este proyecto se llama Semiosis y difusión de la producción académica del diseño gráfico en México, apuntes para un abordaje transdisciplinar. De ahí es que estoy abordando otros temas como la violencia de género, por ejemplo, y cómo a partir del diseño gráfico podemos dar a conocer
los distintos tipos de violencia y qué podríamos hacer como para solventar ese tipo de problemáticas. Y la idea es, bueno, pues desde resignificar la investigación en diseño a través del discurso académico, pero también partir como de esta idea de que el diseño busca este conocimiento integral del ser humano por medio del vínculo con otras disciplinas o con otras áreas del conocimiento, y que buscamos también como, o asumimos nuestro compromiso de transformar o de transmitir ideas a través de imágenes, ¿no? Cómo conocemos a la sociedad y cómo hacemos como que estos temas lleguen a la gente que debe llegar de la manera en la que deben de llegar para que tengan un mayor impacto. Entonces, un poco eso es lo que estoy trabajando en los últimos meses, que es un tema que lo comencé por un congreso que vi, pero ya que empecé a analizarlo, me di cuenta que podríamos hacer muchas cosas, que era muy enriquecedor y que es muy útil además, o sea, muy necesario. Entonces, bueno, pues eso es lo que estoy trabajando y ojalá que en un futuro no muy lejano pues les pueda compartir un poco más de estos resultados. Sería súper, súper bueno porque están muy interesantes tus proyectos de investigación y de este último, pues sería buenísimo que después también nos compartieras, ¿no? Todo esto que estás encontrando, ¿no? En este proceso, que definitivamente, pues ahí se ve también esa importancia de ver el diseño, pues dentro de un contexto de responsabilidad social, ¿no? Que también pues debemos ser conscientes de ese impacto que el diseño tiene en la sociedad. Totalmente. Sí. De pronto creo que muchos nos quedamos con la idea de que el diseño gráfico es meramente mercantil, ¿no? Que es para vender algo o para que algo se vea bonito. Pero no, o sea, nos damos cuenta de que nos sirve para ponernos en común en la sociedad, y lo vimos incluso en la pandemia, cómo, no sé, o sea, nunca a mí alguien me había dicho cómo lavarme las manos, ¿no? Hasta que lo vi en una infografía, cuáles son los pasos correctos, cuánto tiempo tienes que durar lavándote las manos, cómo tallar el jabón, cómo hacer la espuma. Y son cosas que a lo mejor parecieran como muy insignificantes, pero que hasta ahí está el diseño y nos sirve para muchas cosas, para educarnos sobre todo. Exactamente, toda esa importancia, ¿no? De verlo pues a nuestro alrededor y que se le reconozca pues todo esto, ¿no? Dentro de la sociedad también, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y con qué retos te has enfrentado al realizar tu trabajo? O sea, todo este trabajo de investigación. Bueno, al principio y bueno, desde que empecé la maestría con esa parte de los referentes teóricos, ¿no? ¿En dónde encuentro? Pero bueno, eso ya pasaron muchos años y ahora de pronto me topé con este reto de la apertura en la investigación. Sí quería hacer investigación en diseño, pero a través de qué metodología, ¿no? De pronto quería hacer análisis del discurso, que es lo que mayormente hago, pero no era muy interesante para quienes hacían diseño gráfico. Pero entonces el tema del diseño gráfico no era tan interesante para la gente que hace análisis del discurso. Y entonces el ir buscando como, bueno, ¿en dónde puedo entrar? ¿A quién le interesa escuchar esto? Pero en el mismo camino me di cuenta que era el cómo, o sea, cómo lo estás abordando y qué temática es. Y entonces me empecé a abrir también yo mucho más, y entonces empecé a hablar sobre calidad educativa o innovación educativa, y ahí también fue donde encontré pues otras oportunidades, ¿no? De compartir mi trabajo.
Y básicamente es eso, no hay como algo más complejo, además de tal vez teorías que quieras abordar, ¿no? Que de pronto como diseñadores se vuelven muy complejas porque somos muy prácticos nosotros y el sentarte y analizarlas y darte cuenta que esas otras teorías nunca se habían comunicado con el diseño gráfico y es, bueno, a ver, ¿cómo puedo explicar esta teoría a través del diseño gráfico? ¿O cómo puedo explicar el diseño gráfico a través de esta teoría? Y esos son retos, pero que al final es muy enriquecedor y que uno termina y muy emocionado. Bueno, ya hasta me ves la cara, ¿no? de la emoción, porque es como muy, muy enriquecedor de verdad. Y esta parte de atar cabos a partir de otras disciplinas. De pronto ahorita que me lo preguntas, sí lo veo como reto, pero la verdad es que antes no lo había visto así, ¿no? Antes era como en la misma adrenalina y la misma emoción de estar leyendo y atando cabos y ejemplificando, pero ahora que lo veo, sí es un reto, aunque yo al principio mi reto era como, ¿en dónde voy a publicar? Pero hay muchas más cosas. Es cierto, es que luego se vuelve apasionante, ¿no? Cuando vas encontrando, o sea, cuando, ¿verdad? Vas encontrando cosas nuevas y dices, ay, mira esto, ¿no? Y aquello, y luego pues lo vas conectando con a lo mejor una posible investigación posterior, ¿no? Futura, como que no quieres terminar, ¿no? Sí, y luego el compartirlo con colegas, ¿no? De pronto le marco a alguien y es como, te tengo que platicar algo que encontré. Y, Sí. y eso es, creo que es de las satisfacciones más grandes, ¿no? Sí parten de un reto, pero al final es de las satisfacciones que me llevo al hacer investigación. Es cierto, eso es lo que te iba a preguntar también. ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones? Digo, ahorita ya nos mencionas esta, algunas otras que nos quieras contar. Pues poder compartir lo que haces, ¿no? Sí, es mucho trabajo de pronto lo que uno tiene que hacer, porque no es solo como sentarte en la computadora y escribir, ¿no? Hay mucho trabajo, pero luego el poder compartirlo con colegas de otros estados, de otros países, es algo, creo que es de las satisfacciones más grandes, o ver tu trabajo publicado también, ¿no? El de pronto encontrarte, por ejemplo, yo que analizo las publicaciones de otros colegas, de pronto encontrar tu nombre en esas publicaciones es una sorpresa muy grande, que pues a uno le da mucho orgullo porque es un trabajo muy arduo lo que hacemos, y de pronto encontrarte como esas sorpresitas o que alguien te llame y te diga, te invite a evaluar un libro o un artículo que le den también el valor que tiene tu trabajo, creo que eso es de lo más gratificante. Y luego está esta otra parte que es compartirla con tus alumnos. El transmitirle como esta emoción que tú sientes cuando encuentras algo, que descubres algo, o decirles, mira, yo encontré esto, y que ellos se sientan también como muy orgullosos del maestro que tienen, o que sientan la confianza de preguntarte ciertas cosas, de pedirte recomendaciones. Creo que es de lo más gratificante también, ¿no? Los alumnos siempre para mí son como la razón de hacer investigación y siempre los tomo en cuenta en mis proyectos, no solo como prestadores de servicio social no, sino en, bueno, a ver, esto que estoy haciendo, ¿cómo sirve para mis clases, no? ¿Cómo podemos mejorar la enseñanza del diseño gráfico a partir de esto que hemos encontrado? Entonces, creo que eso, o sea, son muchas cosas, la verdad, es un trabajo lleno de satisfacciones.
Cierto, me identifico mucho contigo en esta parte de ir a contarle a los alumnos, ¿no? Porque son como, no sé, un público muy bonito, ¿no? O sea, es como tu público así, en el aula, ¿verdad? Y es Sí, como verles la cara, ¿no? Ay, qué padre, y ay, auténtico, ¿no? La sí. reacción, muy auténtica. Y es muy aspiracional. Sí, A mí me pasaba cuando yo estudiaba en la licenciatura, yo veía maestras y decía, yo quiero ser así, ¿no? Yo quiero estudiar eso también. Por alguna razón de la cual me siento muy contenta, ¿no? Es que quienes me han inspirado a hacer investigación han sido mujeres. He tenido la mayoría maestras y especialmente en la parte de la investigación. Entonces, en la licenciatura sí veía como, yo quiero hacer eso, ¿no? Luego en la maestría igual, decía, con que hay un sistema nacional de investigadores y se dedican a escribir, a investigar, a buscar información, a analizar, a sistematizar, yo quiero hacer eso. Eh, Cuando entré al doctorado, siempre es como creo que conlleva una parte como de humildad al decir, o sea, quiero llegar a eso porque ahora estoy atrás, ¿no? Eh, y luego en el doctorado también sí es muy aspiracional, o sea, y uno se rodea de ese tipo de personas que te dejan muchísimo y entonces ahora darme cuenta de que también, no diremos que todos, pero algunos alumnos o alumnas sienten lo mismo que yo sentí por mis maestros, es una cosa muy linda, que de pronto sí llegue alguien y te diga, ¿qué tengo que hacer? Porque a mí me gustaría también ir a congresos, o a mí también me gustaría hacer investigación, yo también quiero hacer la maestría, ¿qué tengo que hacer? Entonces eso es como muy, muy lindo. una gran satisfacción, así es, que Sí, eso no se compra con nada, por no se nada. paga con nada, es hermoso, la verdad. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de esta entrevista que la verdad ha estado muy, muy padre. Gracias, Cari, por toda esta información. Pues a mí me gustaría, pues ya como cierre, pedirte alguna recomendación para quienes quieran realizar investigación, que quieran, pues también involucrarse, ¿no? Con esta área que también, pues es muy importante para el diseño. Bueno, mi recomendación es que no tengan miedo, que no es algo del otro mundo, que todos podemos hacerlo. Eh, la cuestión es querer empezar. Cuando te decides a empezar, ya no hay vuelta atrás. Que disfruten mucho el proceso. Eh, que no se. Que no se. ¿Cómo decirlo? Se sientan presionados, sino que se den también esta soltura y esta libertad de poder encontrar información en cualquier lugar, que abran sus ojos, que se den cuenta de que pueden investigar cualquier tema, cualquier cosa a través de cualquier proceso, cualquier metodología y que lo importante es no quitar el dedo del renglón, porque es mucho trabajo, pero al final, pues bueno, como ya lo contamos, hay muchas satisfacciones. Y básicamente eso, o sea, empezar y que se acerquen a las personas que hacen investigación y, y empezar como todos, o sea, yo empecé como asistente de investigación, revisando correos electrónicos, mandando correos, y después buscando información, después empecé a sistematizarla, después mandando encuestas. Entonces se empieza desde abajo, todos empezamos así y es solo cuestión de seguir trabajando, ¿no? Elegir un tema que te guste, de pronto si empiezas como asistente, por ejemplo, yo cuando empecé como asistente, yo hacía también mi proyecto y aprovechaba a mi asesor y le pedía retro, ¿no? Mientras hacía su trabajo, lo que me encargaba,
también aprovechaba para meter lo mío. Y así es como empecé. Entonces, creo que es una muy buena forma, un muy buen comienzo. Y todo está en tomar la decisión, ¿no? Decir, sí quiero hacer investigación y este tema me interesa, ¿no? Y a partir de ahí todo fluye. Karina Ramírez es licenciada en diseño gráfico y maestra en ciencias de la comunicación con acentuación en nuevas tecnologías por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora en filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución. Actualmente es profesora en la Facultad de Artes Visuales de la UANL y coordina el Laboratorio de Intervención en el Diseño, cuyo propósito es promover el capital creativo que sirva para la solución de problemas a partir de la investigación en el diseño. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta. ¿Quieres compartirnos más de estos temas? Suscríbete en nuestro canal. Escríbenos a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción y recuerda, todo es diseño.